Hola, mi nombre es Juan Carlos Olivera Morales y el día de hoy quiero compartirte un poco de cómo inició la transformación en mi vida. La razón por la cual quiero compartirte es, yo no sé cuál sea tu situación o si piensas que lo tuyo es lo peor, como yo lo pensé en aquel momento, pero si Dios pudo transformar mi vida, es capaz de transformar la vida de cualquiera. Dios está queriendo alcanzarnos, Dios está queriendo llegar a nuestras vidas y transformar nuestras vidas. Yo no entendía este concepto, yo no sabía de ello, yo vivía en la ignorancia. Todo empezó, yo me crié en un hogar católico, fui a un colegio católico, creí tener las bases de qué era lo que es tener una buena vida, pero pues definitivamente estaba equivocado. Lo que me gustaría compartirte hoy fue el proceso que Dios hizo, o a Dios le tomó, no le tomó, sino cómo Dios habló a mi vida hasta que la transformó, hasta que escuché, ¿no? Yo recuerdo que yo estaba desde los 18 años, 17 años, empecé en un patrón de drogas, alcohol, pero siempre en una suciedad, de una manera oculta, que no mucha gente supiera, cuando en realidad al principio no se notaba tanto, ¿no? Nada más era un chavo común y corriente. Entonces esto fue creciendo hasta que el grado de que mis adicciones 10 años después, 12 años después de eso, obviamente fueron mayores. La necesidad de mi corazón y mi espíritu del cambio fue tremendamente mayor. ¿Cómo llegó el Señor a mi vida? Primero que nada, yo vivía en la Ciudad de México y tuve que cambiarme a vivir al estado de Sonora. Entonces, cuando yo estaba en el estado de Sonora, empecé a tocar el fondo. Fue el principio de tocar el fondo, porque me metí con una droga que es el cristal. Muchos de ustedes a lo mejor lo conocen. Y de ahí empezó un proceso de 3 años en mi vida. En ese proceso yo tuve que cambiarme del lugar de donde yo radicaba a un lugar que se llama Puerto Peñasco, porque ya necesitaba más libertad para drogarme, para hacer todas las cosas y las insanidades y todas las locuras que la droga te produce hacer, que te remueve todos los inhibidores pensando que tú eres dueño. Pensé que yo era dueño de mi vida y que yo podía hacer lo que yo quisiera con ella mientras respetara el espacio de los demás. Cuán equivocado estaba, porque en realidad lo que yo haga afecta para bien, o lo que tú hagas afecta para bien a tanta gente que no tienes ni idea, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando llegué a este lugar, yo estaba trabajando como mesero y yo estaba ya muy enviciado con esto, y conocí a un muchacho que era del Distrito Federal. Platicábamos, no era mi super amigo, platicábamos, y él me empezó a platicar que estaba enamorado de una muchacha cristiana. Yo no tenía idea de lo que era el cristianismo en ese momento. Yo no le pregunté nada acerca de la religión, lo único que le pregunté: ¿eres cristiano? Me dijo, no. Me dijo, voy a veces a la iglesia, me dice, porque pues me gusta mucho ella y la verdad estoy enamorado. Y ella es una mujer comprometida con Dios. Cuando él me decía eso, yo no entendía a qué se refería. Pero bueno, porque la muchacha esta era misionera, inclusive en ese tiempo ella se fue a España unos meses de misionera, ¿no? Entonces platicamos de eso. X fue el primer contacto, así se puede decir, que tuve yo con lo que es relativo al cristianismo. Cambié de trabajo, él se fue a otro lado, y obviamente durante ese tiempo mi vida iba cada día más en el vacío, ¿no? Mi vida se empezó a tornar 24 horas al día. Cuando digo 24 horas al día, no es que las 24 horas al día estuviera fumando, pero todo el tiempo estaba en mi mente el fumar, ¿no? Y si yo tenía un espacio, tenía tiempo, iba y fumaba la metanfetamina. Entonces mi vida era un patrón destructivo tremendo, ¿no? El cual yo vivía parte de mi familia, el rechazo de ellos, lógicamente, y llevando un sufrimiento terrible a mi madre, ¿no? Entonces, en este proceso, cambio de trabajo, me inmerso más en las drogas, cada día más, le falté de una manera impresionante el respeto a mi propio cuerpo. Hice cosas que solo Dios sabe cómo me ha perdonado Él, ¿no? Cosas que me avergüenzo o me avergonzaba pensar, ya no más, porque reconozco que ahora la sangre de Cristo me ha lavado. Entonces, en ese proceso, antes de conocer a Cristo, yo recuerdo que volví a encontrar a este muchacho. Antes de brincarme esto, estaba compartiendo la renta con otra persona, con otro conocido, que él estaba en un problema similar, no tan metido, pero similar. Entonces él empezó a entrar en contacto con una iglesia cristiana a través de un conocido de él.
No me hablaba del cristianismo, no me hablaba de Jesús, no me hablaba de nada. Pero recuerdo que él me decía, tienes que buscar ayuda. Él se encerraba en su cuarto y yo lo único que veía es que traía una Biblia y se encerraba en su cuarto. De nuevo, yo agarré para un lado, él agarró para otro lado. Y en ese proceso, poco tiempo después, me volví a encontrar a este conocido que tenía el Distrito Federal. Y esto fue 1 año y medio, un poco pasado, después de que yo lo conocí. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y esto y lo otro. Y me dice, pues fíjate que ya me casé, que soy diferente, que le entregué mi vida a Jesús. Cuando me dijo, le entregué mi vida a Jesús, dije, no quiero saber mucho al respecto, ¿no? Así como que, qué bueno, felicidades, con permiso, ¿no? Entonces, recuerdo que poco tiempo después de eso, yo trabajaba para una compañía donde hacíamos viajes, era un norteamericano que tenía varios yates y hacíamos viajes a una de las islas cercas de Puerto Peñasco. Solíamos pasar 5 o 6 horas con los clientes. Recuerdo algo que marcó mi vida y no se me va a olvidar, ¿no? Una familia, iba un matrimonio joven con 3 hijos que iban viajando con sus papás, ambos, ¿no? O sea, eran los abuelos por ambas partes, estaban viajando ahí, eran norteamericanos y yo recuerdo que estaban teniendo tanta diversión, yo sentí algo diferente con ellos, no tomaban, no sé, un ambiente diferente. Total, hicimos muy buena relación durante el viaje. Yo recuerdo que cuando veníamos de regreso, ya cuando paramos el barco ahí en el muelle, yo recuerdo perfectamente que este joven relativamente, en unos 30 y tantos años, me dice, ¿sabes qué? Mi familia y yo vemos algo diferente en ti. Qué bien, yo estaba acomodando unas cosas ahí en el barco y eso. Y entonces me dice, queremos invitarte a la iglesia. Yo recuerdo perfectamente esa parte cuando él me dijo, queremos invitarte a la iglesia, pero no recuerdo cuando yo dije que sí. En fin, yo recuerdo que empezó a hacer el plan, ok, mira, estamos en fulana aparte, nos vemos mañana, X, a tal hora, y yo decía, bueno, ¿qué onda con este cuate, no? Estaba medio... En fin, me decía, ok, me dieron una propina muy buena, por cierto, y dije, ahora, entonces cuando se fueron, mi jefe, norteamericano, voltea y me estaba viendo así como, ¿vas a ir a la iglesia mañana? Y yo así como, no. Tú dijiste que vas a ir a la iglesia, Juan Carlos me dijo. Le dije, yo no dije que iba a ir a la iglesia. Tú dijiste, yo te escuché. Esta persona, americano que se llama Frank Curry, fue una persona que Dios usó en mi vida para moldear de alguna manera, no el camino. Fue una persona que me ayudó mucho, una persona que desde que me contrató sabía de mis problemas de drogas y yo se lo confesé cuando me pidió trabajar con él y me dijo que ese era uno de los motivos por los cuales y quería que trabajara con él porque era honesto,